Amén. Amén. Venimos viendo hace bastante tiempo esto del Sermón del Monte, ¿no? Y hablamos de los 10 mandamientos y que Dios habló a través de Moisés en el Sinaí, trajo los 10 mandamientos, y Jesús nos vino a traer el Sermón del Monte también en el Nuevo Testamento, y se refería a los 10 mandamientos para hablarnos de que Él vino a cumplir esa ley. Y en Mateo 5, 6 y 7 está el Sermón del Monte, y ya vimos el Mateo 5, que nos habló de esto, de las bienaventuranzas, que son las puertas que se van abriendo a medida que yo voy comprendiendo lo que Dios me está pidiendo, de estos cambios de valores que tengo que tener en mi vida. Y nos habló de que cómo son los hijos del reino, cómo son sus discípulos, cómo son los verdaderos hermanos de Jesús. Y nos dijo de que esos valores que hay en la vida del cristiano son que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que son los que lloran por su pecado, porque ellos serán consolados, los que son mansos, los que se dejan enseñar, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los que tienen limpio corazón, los que son los pacificadores, y todos ellos van a ser perseguidos porque tienen a Cristo en el corazón, y el mundo odia a Cristo, y por ello vamos a ser perseguidos. Y después nos dijo de que nosotros somos la sal de este mundo, los que tenemos que darle el verdadero significado y el valor a esta vida. ¿Por qué? Porque tenemos al Cristo, a Dios en nuestro corazón, que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Tenemos que ser luz, de que tenemos que cumplir con la justicia, que es la obediencia a Dios, porque Jesús vino a cumplir la ley, y Él nos pide a nosotros que debemos ser justos, tenemos que cumplir la justicia. Y también nos habló del adulterio, nos habló del divorcio, que lo vimos este domingo pasado, nos habló de la ira, y que la ira y el adulterio, que son cosas que como el hecho de matar, que hablaban en el Antiguo Testamento, que son cosas que hacen, Dios las vino a poner a la misma altura que la codicia, que los malos pensamientos, que el criticar. Dice, si vos matás a alguien es lo mismo que vos critiques a un hermano. Esa misma crítica dice de que Él va a convertir a juicio. Y si yo me peleo con el hermano, lo insulto y lo maldigo, me voy al infierno. Pero es lo mismo que matar, lo mismo que los malos pensamientos con alguien, es lo mismo que adulterar en la carne. Jesús vino a levantar la vara, ¿por qué? Porque Él está hoy en nosotros. Y Él, si lo dejamos ser, puede cumplir esos requisitos que nos está pidiendo Dios. Pero estas son formas de vivir. Y después nos habló también de que esto tenemos que llevarlo afuera y ser misericordiosos, ser pacificadores, pero también que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y esa es la parte difícil, ¿no? Amar a los enemigos, porque hay mucho de mí todavía, que tengo que dejarlo de lado y que Él sea en mí. Y luego nos habla en Mateo 6, y nos habla de 3 herramientas, dije yo, ¿no? Que son las 3 armas que Dios nos ha provisto, que son la limosna, la oración y el ayuno. Y estas 3 armas, estas son para luchar y derribar fortalezas. Y son fortalezas que están en mí, no para el otro, sino para mí. Son para derribar fortalezas que hay en mi corazón. Y son herramientas para cambiar la vida. Y una de ellas es la limosna, que también lo vimos el domingo pasado, que es el dar. Puede ser dar cosas, puede ser dar dinero, puede ser dar algo, puede ser tiempo, puede ser dar algo tuyo que es muy importante para vos. Y eso termina siendo un tesoro y un ídolo. Dios nos habla de que Jesús vino a enseñar de que yo tengo que dar. Pero cada uno tiene en su corazón un montículo que tiene que destruir. Que eso no le permite dar. Y a veces damos para ser vistos.
Y Jesús fue bien claro, que nos dijo, si lo da, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Tiene que ser en lo secreto. ¿Por qué? Porque si vos das en secreto, Dios va a ser el que te va a recompensar. Pero los que dan para hacerse ver ya tienen su recompensa, y va a ser en este mundo, no en el mundo venidero. Esa es la importancia de entender la importancia del Sermón del Monte. Y la otra fue la oración y el ayuno. Pero son tres armas que tengo que usar en lo secreto, para Él, derramarme para Él. Ya lo profetizó Isaías en Jeremías 33:3, que le dice, clama a mí. ¿A quién vas a ir? A Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando los discípulos vieron el obrar de Jesús, las maravillas que hacía y todas las cosas que hacía, se dieron cuenta que todo partía de la oración, era el inicio. Entonces le dice, Señor, enséñanos a dar en Lucas 1. Le dice, Señor, Lucas 11, Lucas 11. Y les dice, enséñanos a dar. Cuando Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, oren sin cesar, hablen con papá sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar. Por eso la oración es tan importante y fundamental. Así que yo le pedí a Mabel que preparara una reflexión sobre la oración. En Mateo 6, sí, ya sé, pero no, ahí está. Bueno, no tengo nada. 6 del 5 al 15, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Cuando Horacio me dijo de que preparara una reflexión, no quería o me daba cosita hacerlo. Pero después entendí al leer todo esto que lo que hice no es para los hombres, es para Dios. Entonces eso me animó a hacerlo y a traerles esta reflexión. Dice, Dios desea y espera que oremos, que hablemos y estemos en contacto con Él. Ahora la pregunta es, ¿oramos con frecuencia o lo hacemos solo cuando tenemos alguna necesidad? ¿Queremos nosotros estar en contacto con Dios? Jesús no quiere que seamos de doble cara, o sea, no quiere que no seamos sinceros, y menos en la oración. Él quiere que tengamos un corazón realmente sincero para con Él. Cuando hablamos, dice que no seamos hipócritas, como eran los fariseos, que se paraban en las iglesias y oraban a gritos, o en las plazas también, pero lo hacían para que los demás los vean, para tener la aprobación de los hombres y no la de Dios, y Dios no quiere eso. Dice que no usar vanas repeticiones tampoco, palabras no sinceras, que esas palabras suenan bonito para los que están escuchando
y nos habla a nosotros, porque muchas veces nos ponemos a orar y diciendo cosas lindas, pero para que los demás nos escuchen, para ser aprobados por los otros. Y Dios dice que Él no aprueba esas oraciones, que esas oraciones no son sinceras. Dice que la persona que ora en secreto, realmente esas oraciones son para Dios, porque son para Él, porque Él está escuchando, no los hombres. Dice que no son tampoco la cantidad de palabras que podamos decir, porque una oración chiquita, pero que sale del corazón con palabras verdaderamente sinceras, son las que llegan a su corazón. Esto me mató. Dice, y antes que le pidamos, Él ya sabe, Él nos conoce todo. O sea que Él sabe, nosotros, pero Él quiere que estemos en contacto con Él, que seamos dependientes de Él. Y Jesús nos enseña acá cómo orar, o sea, nos da como una guía, ¿no? Dice, primero, Jesús dice que en toda oración la tenemos que iniciar exaltando el nombre de Dios, reconociéndolo a Él como nuestro Señor. Venga tu reino, petición que no debe faltar en nuestras oraciones. Dice que ahí le estamos pidiendo que Él no se aleje de nosotros, que lo necesitamos en todo tiempo, en todo lugar, y que el gobierno de Dios esté sobre nuestras vidas. El pan nuestro demuestra acá la dependencia que tenemos que tener de Dios. O sea que lo necesitamos para todo. O sea que nuestra vida tiene que estar dependiente de Él. Por las cosas más pequeñas nosotros tenemos que depender de Él. Acá dice que perdonamos nuestra falta como Él nos perdona. Y esto es simple, perdonar para ser perdonados. Es así. Los beneficios que tiene la oración. La oración nos ayuda te ayuda a desarrollar una relación íntima con Dios. Cuando oramos, Él nos escucha y Él responde a través de pensamientos, de leer la Biblia, de sueños, con las actitudes de otras personas. Él responde a nuestras oraciones. En el Salmo 145, 18, 19 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, escucha su clamor y lo salvará. La oración te ayuda a encontrar la guía en tu vida. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que no sabemos qué hacer? Y lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y orar y pedirle a Dios que nos guíe. Dice que Él responde en sus tiempos, no los nuestros. En Proverbios 19, 21 dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. La oración te da fortalezas para evitar la tentación. Jesús aconsejó, dice a sus discípulos en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Mediante la oración podemos superar la tentación de no pecar, orar para tomar decisiones correctas. La oración alinea tu voluntad con la de Dios. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que haga las cosas, sino para comprenderlo mejor a Él y sus caminos. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. La oración me trae paz, aún en medio de grandes dificultades. Yo le contaba, ayer hablábamos con Horacio, que cuando estuve internada, yo estaba con la sonda, con el drenaje, bueno, ahí que no me podía mover, o sea, yo no... Sí, en terapia intensiva. Y yo le decía, yo no lloré un día en terapia. Yo no pensaba en lo que iba a venir. O sea, a mí me habían operado y yo decía, bueno, o sea, no pensaba, a eso voy. No pasaba, no tenía miedo. No sé, yo y siempre digo, la oración tiene poder y es verdad. No solo por lo que yo oré, sino por lo que oraron todos, porque eso fue real. Entonces, y de verdad experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la experimenté. Y anoche justamente hablaba, yo le decía, Señor, me hiciste pasar por esto para que yo pueda decir, es verdad lo que se dice. Es verdad que esa paz que Dios da
sobrepasa todo entendimiento, porque yo hoy me pongo a pensar y digo, yo podía haber llorado, no tenía noción del tiempo, o sea, no sabía si era de día o de noche, solamente me daba cuenta cuando apagaban las luces a la noche, porque las enfermeras se ve que se iban a descansar, pero no tuve miedo, no tenía miedo en ese momento ni lo que iba a venir, o sea, porque yo no sabía qué iba a pasar, pero no tenía miedo, no tuve miedo. Entonces esto realmente es verdad que Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Fue Él, no hay vuelta, fue Él quien me trajo esa paz. Dice, la oración puede obrar en milagros, también doy fe de esto, con todo lo que Horacio me decía, lo que el médico le había dicho, que estaba tomado, cómo era el tamaño del tumor, y después ver que ni siquiera tuve que tomar una pastilla o hacer un tratamiento. Y también la oración puede obrar en milagros, restaura, sana y libera. En Mateo dice 19:26, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Es Él. Nosotros tenemos que orar nada más. La oración te ayuda a ser más como Jesús. Jesús puso un ejemplo perfecto en la oración. Si te esfuerzas por seguir su ejemplo por medio de la oración, podrás ser más como yo, dice el Señor, y desarrollar mejor una relación con Jesús y con el Padre. La oración es un privilegio y hasta que el Señor no nos revela eso, no lo vemos así. Somos unos privilegiados y hasta que vuelvo a lo mismo, el Señor no nos revela, no nos damos cuenta, porque Él está atento a escucharnos. Él espera ese momento para que nosotros hablemos con Él. En 1 de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No. Después hay una historia de George Mueller, que murió en 1898. Dice que fue un predicador y un misionero nacido en Prusia. Fundó un orfanato, su primer orfanato en 1835 a los 30 años. Construyó varios orfanatos y escuelas. En 1857 en Inglaterra inauguró su segundo salón y pudieron albergar a 1000 niños. Pero hay algo que me impactó, y yo creo que a todos el que lo lee, dice que un día toda la gente, o sea, las personas que trabajaban ahí, vienen y le dicen de que no había pan para darle a los niños ni para las personas que trabajan ahí. Y dice que él agarró, fue a su dormitorio y lo único que dijo, Padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de Jesús, amén. Esa fue su oración. No hizo falta más nada, nada más. O sea, no estuvo una hora orando, no dijo un montón de palabras. Lo único que dijo, Padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de Jesús. Él sabía dónde tenía que ir, sabía lo que tenía que decir. Faltaba pan. Y dijo simplemente eso. Minutos después, dice, varias canastas llegaban a la puerta del orfanato y de una panadería que estaba cerca. Dice que le llevaban eso porque se había pasado de horneado. Simplemente eso. Y ahí él pudo cubrir todas las necesidades que tenían, la cantidad de niños que había en ese orfanato y los empleados. También dice que él tenía un cuaderno donde anotaba los pedidos de oración y su respuesta, la respuesta que Dios le había dado. 50.000 oraciones respondidas por Dios. Y me llevaba, conocemos a un Dios verdadero, que responde nuestras oraciones, que está atento a nuestros oídos, que espera el momento que nosotros hablemos con Él. Y me llevó a poner simplemente
Orar es hablar con Dios. Él espera el momento de escucharnos. Me impactó esto. Conoce nuestras voces. Él sabe quién está pidiendo. Cuando ora Horacio, cuando ora Marcela, cuando ora María Asunción. Él sabe, nos conoce. Se complace en escucharnos. Somos unos privilegiados cuando entendemos que a Dios le agrada cuando hablamos con Él. Él responde nuestras oraciones. La oración tiene poder. Dice, cuando vayas a salir, ora. Cuando vayas a comer, da gracias. Cuando estés a punto de tomar una decisión, ponla en las manos de Dios. La oración puede ser sencilla, pero jamás deja de ser muy poderosa. Le estás hablando al Creador de todo el universo y quien tiene todas las cosas en control. Bueno, realmente es así, la oración tiene poder. La oración nos cambia. La oración nos ayuda a ser distintos y a reconocer que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Señor, te damos gracias. Amén. Yo te doy gracias, Señor, por lo que vos me permitís, Señor, poder hoy compartir, Señor, de tu palabra. La oración, Señor. Si pudiéramos, Señor, entender cuán importante, Señor, es hablar con vos y que vos esperás, Señor, para que nosotros lo hagamos. Que vos estás atento, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestras necesidades, Señor. Señor, haznos entender, Señor, el privilegio que es hablar con vos, buscarte. Señor, así por medio de la oración también te conocemos más, Señor, porque tenemos una relación íntima con vos, papá. Y no hace falta decir un montón de cosas ni alargar nuestras oraciones para agradarte, papá. Son las oraciones sencillas, son las oraciones simples, Señor, y sinceras y de corazón que vos recibís, papá. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señora, a que podamos realmente tener un compromiso cada día más grande con vos, Señor. Yo te bendigo, papá, en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.